Vamos a comenzar nuestra clase en esta mañana, pero ustedes van a ir haciendo el ejercicio. Vayan leyéndose los 43 versículos que tiene ese salmo. Ese salmo 107, la verdad que hicieron maravillas las personas que escriben esta lección del discípulo, porque tratar de... es un salmo un poquito, tiene mucho de historia, y es difícil de entenderlo a veces, como muchos salmos. Así que nada, vamos a orar para comenzar nuestra lección. Padre Santo y Padre Bueno, en esta mañana, Dios, bendecimos tu nombre, te alabamos y te glorificamos, Señor, porque tú nos has permitido venir a tu santo templo. Bendice a aquellos hermanos que ya están reunidos aquí con nosotros y a aquellos hermanos que vienen de camino, y bendice a los que no podrán estar con nosotros. En el nombre precioso de Jesús te lo pedimos, Dios. Amén y amén. Bueno, vamos entonces al Salmo 107. Como les dije, el problema básico que tenemos, los salmos son poemas. Y ustedes se recuerdan cuando ustedes cogían Español 12, que nos ponían a leer poemas y a tratar de interpretarlos, y eran en español y no los entendíamos, que había que sudar la gota gorda. Imagínense, esto viene traducido del hebreo, entonces al ser traducido pierde mucho, pero ahí vamos. Así que vamos a tratar de ver cuál es el mensaje que nos trae el salmista aquí. El Señor libera, esa es el título que se le dio a esta lección. El Salmo 107, el verso de oro, es el 6, que dice: entonces clamaron. La palabra clave en todo el Salmo es clamar, orar, pedir, para que el Señor pueda entonces intervenir. Vamos a continuar. Recordando la semana pasada, hablábamos lo que es un salmo y lo que es la palabra de dónde viene. La palabra viene del griego salmoi, porque cuando se tradujo por los 70, tradujeron la palabra hebrea, que es Tehilim, es el título hebreo, que quiere decir alabanza, canciones de alabanza. Ellos lo tradujeron como salmoi, que son canciones sagradas, denota un toque, un rasguido como el de instrumento de cuerda. Por lo tanto, de ahí es que viene la palabra salmo. Salmo es el salterio, vamos a decir, es el himnario hebreo y se divide en distintas porciones. Así que este es el libro del Tehilim. El Salmo 107 contiene varias ideas teológicas, pero hay varias bien importantes. La primera, que las personas de fe debemos recordar todos los actos de bondad y de misericordia que Dios ha mostrado para con nosotros a lo largo de los años. Que tenemos que tener memoria de lo que ha hecho Dios por nosotros, número uno. Y número dos, el Salmo nos habla de que debemos dar gracias a Dios por su amor eterno e incondicional. Así que hay muchas ideas teológicas, pero las más importantes son esas. Uno, dar gracias, y dos, tener buena memoria. Salmo 7, dar gracias a Dios por las cosas buenas y las malas. Y entonces vamos a ver en la lección cómo pasaron muchas cosas. La fe sencilla de este poeta hebreo nos enseña que no solamente que Dios vigila la vida de todos los hombres, sino que su oído está atento a las oraciones. O sea, el Salmo hace mucho hincapié en que Dios oye y está atento a nuestras oraciones, y que dentro de esto es justo que reconozcamos con acción de gracia. Vamos a la escritura. Salmo 107, estos son los versos, ¿verdad? Según la lección, y vamos a leer del 1 al 9 nada más,
y los últimos, pero vamos a intercalar otros versos. Los salmos, el libro está dividido en 5 libros. Ese libro que usted tiene de 150 salmos está dividido en 5 libros. Y el salmo que vamos a estudiar hoy, el 107, es el primero de la quinta y última sección y se extiende hasta el 150. Así que tenemos un montón de salmos, ¿verdad? Así que estamos en el primero de la última sección de los salmos. Dios bendiga. Así que un repaso en este salmo, en el estudio de este salmo, se hace un estudio, un repaso de la historia de Israel. Desde el desierto de Canaán, desde Egipto hasta Babilonia y de regreso a la tierra prometida. Es como, vamos a repasar esto. Y entonces, en el verso 17 al 22 nos dice, desde la muerte, desde la tempestad, del exilio a la vida y a la paz. Por eso es que es tan largo. Este salmo nos lleva de un lado para otro, de un lado para otro. Nos busca la historia de Israel y cómo nosotros podemos, esa historia de Israel, podemos entonces nosotros en ella, como individuo y como generación, como pueblo de Dios, disfrutar la realidad de pertenecer a un pueblo unido, adorando a quién, al amor que redime, que rescata y que habrá de ser, que es la palabra culminante en ese verso 43 último, que tiene que cautivar y ocupar nuestra mente, nuestro pensamiento todo el tiempo. El motivo de nuestros pensamientos tiene que ser ir pensando en ese Dios de amor, en ese Dios fiel que rescata. Así que eso es a modo de introducción, ¿verdad? Porque es un salmo largo. En este salmo hay varias formas de estudiarlo, pero hay unas figuras de liberación. Podemos decir, en los primeros versos, especialmente del 4 al 9, Dios nos libera de los peligros que vamos a encontrar en tierra, en la tierra. Y eso lo vamos a ver, pues, como Dios sacó de Egipto a esta gente, los tuvo en el desierto y los lleva a tierra habitable. Luego, del 23 al 32, si usted lee el Salmo completo, vamos a encontrar que Dios libera de la tempestad en el mar también. Así que Dios libera en tierra, Dios libera en el mar. Y por último, Dios libera de los problemas espirituales. Porque los problemas espirituales es parte de la lucha diaria del ser humano. Somos rebeldes contra Dios. Ahí lo vamos a encontrar en los versos 11 al 17. Trayendo esclavitud y destrucción propia. Así que cuando uno lee el Salmo desde ese punto de vista de un Dios libertador que libera, pues vemos que entonces hay imágenes de Dios liberando en tierra, Dios liberando en el mar y Dios liberando de nuestras cárceles espirituales. Empieza este salmo, como les dije, es el primer salmo del libro quinto de los salmoi, de los tehilim, de los salmos. Y entonces empieza el Salmo 1, en el verso 1 de ese 107 dice, alabemos. Y ya hemos visto en las 3 lecciones que hemos estado sobre los salmos, que la palabra alabar es yadá. Y yadá al Señor es alabar con las manos como, metido en los bolsillos. No en la mano metida en los bolsillos ni en la espalda. Manos elevadas al cielo. Así que alabemos es un grito de alabanza y dice ¿a quién? Al Señor. Y recuerde que la palabra Señor es traducida
no lo puse de nuevo, porque no va a estar todos los domingos con las 4 letras, ¿verdad? El tetragramaton, el Adonai, el Señor. Así que vamos a irnos por la traducción que tenemos, sea Reina Valera del 60, a veces pone Jehová, Reina Valera contemporánea, que es la que está ahí. Pero si usted va a la BTX, es la Biblia textual, en la Biblia textual guarda el texto y dice alabad a, y ahí están las 4 letras, Y, H, V, H. Y entonces, ¿por qué? Porque el Señor es bueno. ¿Y por qué más? Porque para siempre es su misericordia. Y uno dice, ¿y qué es misericordia? Cordio es del corazón, algo cerca del corazón, del cordio. Y entonces, cuando uno dice, para siempre su misericordia, tenemos que ir a esta palabra en hebreo. Yadá, como le dije, es alabar con manos extendidas, aclamando, alabando, adorando. Gesed es la palabra que nos trae la lección esta mañana. Gesed es la misericordia de Dios. Pero el Gesed de Dios no es misericordia nada más. Se puede traducir como amor, en otro como fidelidad. Así que la fidelidad de Dios es su amor y su misericordia. Es como decir, el amor fiel de Dios o el amor misericordioso. Así que esa palabra que no se nos olvide. Y cuando terminemos el Salmo, vamos a ver que de verdad Dios es misericordioso, porque nos debieran a todos echar en un saco y tirarnos al medio del mar. Pero como Dios es en su gesed, en su misericordia, en su gracia, pues no quiere cogerle el cambio. Lo cogió por fin, ¿no? Entonces a veces me coge 10 de cantazo. Gracias. El Salmo comienza entonces alabando a Dios, ¿verdad? Por la constancia, porque Él es fiel, de su misericordia. El término hebreo, como les dije, gesed. Y el gesed de Dios es un amor fiel. Dios es fiel. Nosotros somos los que no somos fieles, pero Dios es fiel. Y Él ha hecho un pacto con nosotros. Verso 2 dice que lo afirmen los redimidos de Dios, los que salvó del poderoso enemigo. El problema aquí es que uno dice, ¿quién es el enemigo? Claro, cuando uno sigue leyendo el Salmo, encuentra que el Salmo lo que está hablando es de cuando Dios los saca de Egipto. No lo dice, pero se sobreentiende y se puede entender. De Egipto, Babilonia, pero más que Egipto y Babilonia, ¿quién es tu enemigo? ¿Quién es tu enemigo en esta mañana? ¿Quién es mi enemigo? Este verso 2 invita al pueblo a dar testimonio de unos actos de liberación que Dios ha hecho en beneficio del pueblo de Israel. Dios les redimió del poder opresivo de sus enemigos. Para Israel, ¿quiénes fueron sus enemigos? Egipto, ¿verdad? Babilonia, los pueblos cananeos cuando llegaron allí a la tierra de Canaán, y así por el estilo. Pero, ¿y tú? Tú no tienes enemigos. Todos nosotros tenemos enemigos y demonios. El que diga que no, estamos como que fallando a nuestra memoria, porque todos hemos tenido luchas, o aquí nadie ha tenido luchas espirituales. ¿Verdad que sí? Espirituales y en persona. Así que el verso 3 dice que reunió desde lejanas tierras del oriente, occidente, norte y sur a su pueblo. Dios unió. Claro, uno dice, pues mira, sí, cuando los trajeron de vuelta de Babilonia, del exilio, después de los 70 años allá. Pero en realidad va más allá.
porque la palabra que se traduce del sur en hebreo en realidad no dice del sur, sino del mar. Entonces tú dices, adiós, ¿y a dónde los habían llevado? ¿A qué mar habían llevado esta gente? Entonces, supuestamente queriendo significar de más allá de los mares. ¿Quiénes estaban más allá de los mares? Tú y yo. O sea, Dios ha reunido su pueblo, no tan solo los que estaban en la Palestina, los que estaban en el Medio Oriente allí, sino, y uno piensa más allá. Ustedes se recuerdan, luego de la Segunda Guerra Mundial, cómo los judíos, los barcos se abarrotaban llevando judíos que regresaban a la Palestina. Y uno dice, caramba, ¿y cómo el salmista trajo esto? A menos que en ese tiempo habían los barcos grandes estos que viajaban y llevaban personas a otras. De todas formas, sea que era de la tierra nada más, sea que vienen del mar, allí estamos todos, tú y yo, presentes. Dios nos reunió. Ese mismo Dios libertador ha llamado a su pueblo, esparcido por todas las naciones. Hablar de las tierras de Oriente, Occidente, Norte y Sur puede ser una forma de referirse al exilio que sufrió el pueblo de Judá cuando Jerusalén fue conquistada y llevada a Babilonia. Pero tú y yo hemos estado exiliados también de la presencia de Dios. Así que, y Él está reuniéndonos. Dios nos reúne como pueblo. Así de manera poética puede referirse a todos los exilios que causan los momentos de dislocación, los momentos cuando nos sentimos perdidos sin un lugar en el mundo. ¿Cuántas veces tú y yo nos hemos sentido exiliados? Y no de la patria, no porque yo nací aquí o allá, el hermano Juan allá en Cuba, otros hermanos en Santo Domingo, un hermano haitiano que tenemos. O sea que no es de ese necesariamente ese exilio. También son los exilios de que hemos estado lejos de ¿qué? De la presencia del Señor. Hemos estado lejos de la presencia, hemos estado exiliados, expatriados de la presencia. Entonces, Salmo, verso 4, esta es versión Reina Valera contemporánea y abajo le puse la textual. Dice, perdidos en el desierto, no hallaban un camino que los llevara a una ciudad habitable. Deambularon. ¿Cuántos de nosotros hemos estado dando tumbos y deambulando? ¿Y cómo hemos deambulado? Por desiertos y sin camino, sin hallar, ¿qué? Una ciudad donde vivir. Y la única forma es en la presencia del Señor. Eso es lo que tiene en mente el poeta hebreo cuando está escribiendo ese salmo. Solo hay ciudad habitable en la presencia del Señor. Deambulando, perdido. Así que esta peregrinación por el desierto, por la soledad, sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir, para el judío era lo siguiente: lejos de Jerusalén. Para un judío eso era inaceptable, vivir lejos de Jerusalén, porque allí habitaba el arca y allí habitaba el Señor. Así que, pero para nosotros, el Señor está aquí, está allá, o está... No, el Señor está en su santo templo, pero está en ti y en mí, y su presencia. Y cuando vivimos exiliados de su presencia, ahí es que andamos como en un desierto. El verso 5, andábamos hambrientos y sedientos. Claro, uno, sin ponernos muy poéticos, ahí lo que dice es, aquella gente estaba muerta de hambre. Claro, en verdad estaba muerta de hambre. ¿Qué les dio el Señor en el desierto para comer? Maná. Y se hartaron del maná. Y pidieron ¿qué? Carne. Y el Señor les dio codornices hasta que le salieron por las narices.
Dice textualmente, no me citen, pero es verdad. Les salía, se ahogaban después. Así que cuando uno lee hambrientos y sedientos, y había una roca y ahí vino el pobre Moisés, las pagó porque le metió 2 cantazos a la roca para que botara agua. Y era un cantazo nada más lo que tenía. De que eso es algo, ahí hay algo medio extraño, pero bueno. El asunto es que tú y yo también hemos estado hambrientos y sedientos, ¿pero de qué? Puede que literalmente de comida y agua, pero ¿y si ha sido espiritualmente? Tú y yo, cuando uno viene al Señor, uno viene hambriento y sediento. Hambriento y sediento. Y entonces, el salmista describe a este pueblo recordando cómo salieron de Egipto, porque en realidad, cuando salieron de Egipto, ellos salieron ricos. Si usted lee bien los textos, dice que los egipcios le daban, toma, llévate este collar, llévate esta moneda, llévate aquello, llévate esta comida. Sí, pero chilla más rápido. Con eso fue que hicieron el becerro de oro, con todo el oro que se llevaron de Egipto. Pero tuvieron hambre y estuvieron sedientos. Llegó el momento que también espiritualmente, porque uno dice, ¿por qué estuvieron 40 años dando vueltas y dando tumbos? Si no era tan largo el camino. Tuvieron 40 años porque el Señor los quiso allí. Y los tuvo y dijo, esta generación no va a entrar a la tierra prometida. Así que, de hecho, recuerden que los que entraron fueron quienes, Josué. Fue uno de los poquitos que pudo entrar, ¿verdad? Así que, el verso 6, y en su angustia, ¿qué hicieron? Y ahí vamos a nuevamente. ¿Qué hizo el pueblo cuando tenía sed y hambre? Clamaron. ¿Qué es clamar? Orar, pedirle al Señor, pero de una forma intensa. Clamaron. ¿Y qué hizo Dios? Los libró. ¿Por qué? Porque Dios está atento. Dios no es sordo. Amén. Así que Dios estaba atento y los libró. ¿Y qué hizo Dios entonces? Los dejó caminando 40 años más. La referencia es a la peregrinación de Egipto a la tierra prometida. Cuando nuestro corazón se vuelve a Dios en su angustia, la liberación está cerca. Cuando tu corazón y mi corazón se acerca al Señor porque estamos hambrientos y sedientos, es que la liberación viene, porque el Señor está cerca y atento al pueblo, a la necesidad tuya y a la necesidad mía. Jeremías dice, ese verso de Jeremías 33, nos lo tenemos que aprender de memoria. Clama a mí y yo te responderé. ¿Y quién dice eso? Yo, el Señor, el dueño de este zoológico, el dueño de este circo, el dueño de este universo, como usted lo quiera describir, porque todo parece un circo, otras veces parece un zoológico. El dueño, creador del universo, yo, el Señor, clama a mí y yo te responderé. Dios escucha, lo que pasa es que a veces pues, queremos que eso sea instantáneo. El verso 7 dice, Reina Valera contemporánea y Nueva Versión Internacional, dice uno, los guió por un buen camino, ¿hasta qué? Hasta que encontraron ciudad habitable. NBI dice, los llevó por el camino recto hasta llegar a una ciudad. Así que el buen camino, siempre en Cristo, siempre en el Señor, el camino es bueno. Siempre en el Señor el camino es recto. ¿Ok? Así que entonces, los llevó por buen camino, los llevó por un camino recto hasta que llegaron a dónde. ¿Y dónde es eso? Cuando ustedes recuerdan, después que salieron del
los 40 años en el desierto. ¿A dónde llegaron? A Canaán. Y fue fácil, los estaban esperando con fanfarria. Los estaban esperando en Jericó y tuvieron que luchar y tuvieron que pelear. O sea que todo en la vida es uno quiere todo cookies and cream, facilito, que venga. Cuando ahí dice que Dios preparó un buen camino, un camino recto, pero no dice que era un camino fácil. Tuvieron que luchar, ¿verdad? Entonces, el Dios que libera los dirigió por un camino derecho, porque el camino por donde Dios nos conduce siempre es camino derecho. Dios no te va a conducir por un... Puede estar lleno de curvas, pero es camino recto a la larga y a la postre. Porque a veces queremos el camino ancho y el Señor nos lleva por el camino angosto, pero ese es el camino que Él quiere para nosotros. Así que entonces, Él los llevó por un camino y el verso 8 entonces dice, alabemos la misericordia, el gesed del Señor. Den gracias al Señor por su amor, por lo que hace en favor de ¿quién? De los hombres. Y es interesante porque creo que en Mateo que dice que Dios hace llover sobre los buenos y los malos y hace salir el sol sobre los buenos y los malos, todo el hombre. Así que aquí sobre los mortales, sobre el hombre, Dios tiene misericordia porque Dios es amoroso. El recuerdo de los actos de liberación llevó al pueblo a adorar a Dios por su gesed, por su misericordia, por su amor. Porque Dios guarda sus pactos. Verso 9 dice, y el Señor sacia la sed del sediento y colma con buena comida al hambriento. ¿Cuántos de nosotros hemos experimentado eso? Que cuando hemos llegado a los pies del Señor, nuestra sed espiritual y nuestra hambre espiritual, Él la va saciando. Poco a poco, para que no nos atasquemos. Dice el apóstol Pablo, no me le dé mucha vianda, dale leche primero, porque no le dé cólico, nos da cólico. Pero es así, pero el Señor nos da buena comida, no nos deja pasar hambre. Estamos hablando en términos espirituales, ahí es en términos físicos. Bueno, físicos y espirituales, el pueblo estaba pasando penuria, ¿verdad? Verso 9, esta hambre física y espiritual del que se acerca en actitud de humildad, buscando satisfacer las necesidades espirituales. Verso 10, algunos moraban en tinieblas y sombras de muerte. Fíjate que entonces ya dejamos atrás el problema dije que eran 3 liberaciones, nos liberó los problemas de tierra, camino, desierto. Pero ahora nos llevamos a un problema espiritual. Dice que algunos moraban en tinieblas y sombras de muerte. Y cuando uno mora en sombra de muerte, en tinieblas está ¿qué? Aprisionado. Y cuando yo soy aprisionado, yo soy ¿qué? Esclavo del pecado. Estábamos esclavos del pecado. Fuimos rebeldes a la palabra del Señor. Y fíjate que ahí dice la palabra. Y aborrecieron el consejo del Altísimo. Y unos dicen, esos israelitas eran bien bandidos. Ajá, y tú y yo, ¿dónde nos quedamos? Así que algunos de ellos estaban aprisionados de su pecado. Fueron rebeldes a las palabras. Y entonces, más adelante, en el verso 17, porque son 43 versos, no podemos ir uno a uno. El 17 dice, fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión, a causa de sus maldades. Pero ¿qué hicieron? Clamaron. Estos también clamaron. Clamaron los que andaban perdidos en el desierto, hambrientos y sedientos, y estos también clamaron. ¿Y qué pasó? Los libró de sus aflicciones. Y aquí hay algo interesante en ese próximo texto. Dice, estaban perdidos, estaban esclavos del pecado. Y cuando tú y yo somos esclavos del pecado, ¿qué tenemos que hacer? Clamar al Señor.
para que nos dirija y nos libre. Y entonces el Señor envió ¿qué? Su palabra. Y cuando usted piensa y que te piensa ese texto, eso te lleva directo a Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 1, verso 1. ¿A quién Dios envió? En el principio era el verbo, el logos, la palabra. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y cuando uno analiza aquí dice, caramba, clamaron al Señor, los libró y envió su palabra, envió a Cristo el Señor, al logos y los salvó. Así que cuando uno dice, ¿y cuál es qué hace Cristo en medio de todo esto? Porque Él es la palabra, es la comunicación de Dios con nosotros. Él es el verbo, el logos, los sanó y los libró de su ruina. Y se hizo carne y habitó entre nosotros. Así que, y de ahí brincamos entonces, ya salimos de la liberación en tierra, ya salimos de la liberación espiritual, ahora vamos al mar, porque yo les dije que eran 3 liberaciones, ahora estamos en el mar. El verso 25 dice que se desató un viento tempestuoso, gigantes olas, y inseguros daban traspiés, como si estuvieran borrachos, ebrios. De nada les servía ¿qué? Toda su pericia, porque eran expertos marineros. Y aquí no hubo que tú fueras un marinero experto, el barco se estaban hundiendo. Y entonces ¿qué hicieron? Clamaron, vuelve a clamar por la liberación de Dios. Fíjate cómo el estribillo se sigue repitiendo en todo. Entonces, ¿cuál es la llave a todos estos problemas en tierra, en mar, problemas espirituales? Clamar. Ir al Señor clamando por la liberación. ¿Y qué hizo el Señor? Los libró porque esa es su naturaleza. El Señor es misericordioso. Entonces, los libró de su aflicción y convirtió ¿qué? La tempestad en bonanza. Y las olas, eso no les recuerda cuando el Señor estaba dormido, durmiendo allá lo más bien, en el lago de Genezaret, en la Galilea. Señor, despiértate, que perecemos, los discípulos, por una tempestad que se desató en el lago de Genezaret. Pues aquí es lo mismo, allí despertaron al Señor para que calmara la tempestad y aquí estos clamaron. Las consecuencias, ya estamos en la última parte de la obediencia y de la desobediencia. Y ahí vamos a ir, estamos todavía en el 107, pero hay consecuencias cuando obedecemos y hay consecuencias cuando desobedecemos. Y ahí estos son los últimos versos. Claro, falta el 43, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son esas? El Salmo 31 dice, alabemos la misericordia del Señor y sus grandes hechos en favor de los hombres. Que lo exalte el pueblo, que lo alabe el consejo, el consejo de ancianos. Así que la iglesia, ¿qué tiene que hacer? Alabar al Señor, dejar las quejas avanzar. Amén, amén y amén. Así mismo, Juan. Así que entonces, Él convierte, ahora vamos, los ríos, ¿en qué? En desierto. Y los manantiales, en sequedales. Y tú dices, ah, wow. Y la tierra fructífera la pone estéril. ¿Por qué? Ese texto de ese salmo nos debe dar por la cabeza, porque el ser humano ha cogido el planeta Tierra y lo ha convertido en un esterquedero. O sea, el ser humano es el que ha destruido todo esto. Por eso que dice ahí, ¿culpa de quién? La maldad de los que habitan. Por la maldad de nosotros, del ser humano,
los ríos se han secado, los lagos se han hecho desiertos. Entonces después decimos, wow, los terremotos están terribles. Aquel volcán allá en Isla que no para de tirar lava ahora está estremeciendo la isla. Digo, ya mismo se parte la isla y se hunde. Entonces, por otro lado, la maldad del ser humano diciendo, no, si el calentamiento global, eso es falacia, eso es embuste. Entonces nosotros seguimos tirando plásticos para aquí y para allá. Y los manatí, y los delfines, y las tortugas, atragantándose con todo eso plástico. El ser humano se las trae. El ser humano es la única criatura que no sigue las instrucciones. Usted se pone a pensar y los demás, los animalitos, los insectos, lo que sea, por naturaleza hacen lo que Dios le... Pero el hombre no, nosotros. Así que cuando Dios convierta los ríos en desierto y los manantiales en un sequedal, la tierra será estéril. No nos podemos quejar, sino que tenemos que trabajar para evitar eso. Pero gracias a Dios que hay un Hesed. El Hesed de Dios, recuerden que dije que Hesed era amor, ¿qué más? Misericordia, fidelidad, que la palabra se puede traducir de todas esas formas. Entonces, amor que cuida. Vamos allá. Vuelve el desierto en estanque de agua. Ahora se viró la cosa. El Señor sabe que por la maldad del ser humano han pasado todo lo demás. Sin embargo, mira cómo entonces Dios nos cuida. Dice el verso 35 que Él vuelve el desierto en un estanque de agua. Y la tierra seca hace un manantial allí. O sea, que está revertiendo el daño que el ser humano ha hecho al planeta Tierra. Por eso es que el apóstol Pablo dice que la creación a una gime por su redención. Y uno dice, ¿y eso qué es? Que la creación gime. Esto, que el hombre, yo imagino que la creación se comunica con su creador, le dice, sácame al hombre de aquí, porque este es el que ha dañado todo esto. El ser humano es el que ha dañado. Pero como Dios es bueno y tiene un amor que redime, Dios entonces el desierto lo hace agua y la tierra seca lo convierte en un manantial. Y allí establece a los que tienen hambre y funda una ciudad en donde vivir, nos da refugio. Qué bonito es este salmo, ¿verdad? Es un salmo que, como les dije al principio, era como en Español 12 en la high, que le metían aquellos poemas que no había quien les entrara y uno buscando, ¿y qué es lo que quiere decir? Pues aquí pasa lo mismo. Imagínense esto, traducido del hebreo al español. Pero con todo y eso le vamos sacando, probando algo de lo que quiere. El Señor nos da esa ciudad, y esa ciudad donde vivir, usted puede, donde hay abundante fruto. Usted, poéticamente, usted dice, la ciudad donde quiero vivir es mi iglesia. Mi iglesia es mi lugar de refugio. Mi cuarto de oración allá en mi casa. O donde sea, en mi trabajo, donde sea que usted tenga esa. Así que allí se siembran. Fíjate cómo el Señor entonces restablece todo. Dios los bendice, les da muchos hijos y no deja que sus ganados se reduzcan. Nueva versión traduce, no que los bendice, que nos bendijo y se multiplicaron. ¿Quiénes? El pueblo de Israel que venía arrastrándose. Y entonces, y no dejó que menguaran sus rebaños. El verso 39, pero si disminuyen y son humillados por causa de los opresores, hay opresión, hay maldad, hay congoja. Las dificultades también nos oprimen, como traduce Nueva Traducción Viviente,
Ese texto dice, la opresión, las dificultades, congoja lo traduce como dolor, maldad como dificultades. Y como decía el apóstol Pablo, mientras yo esté en este cuerpo de muerte, va a haber dificultades, va a haber enfermedad, va a haber angustia, va a haber problemas. Por eso es que en una iglesia donde se enseña la palabra como es, se predica como es, usted no le van a estar dando cuentos de camino. A usted no le van a predicar, ven a Cristo y para de sufrir, como aquella gente, ¿verdad? Ni así, y ven que vas a prosperar. No, eso no es así. Los caminos, las dificultades, el dolor va a continuar. Lo único que ahora, ¿qué? Que ahora no caminamos solos, que ahora caminamos con el Señor. Y ya concluyendo este salmo, dice el Salmo 7, ¿verdad? Que vuelve a recordar los sufrimientos del pueblo, particularmente aquellos causados por la tiranía de los gobernantes. Así que, iglesia, abre los ojos, abre los oídos, a la hora de cuando volvamos a elegir, porque quiénes son los tiranos y quiénes son los gobernantes terrenales. Para nosotros, los líderes políticos, el gobierno, y quién elige el gobierno, nosotros. Así que lo que nos está llamando el Salmo es que hay que tener cuidado con eso. Y uno a veces, nos desencantamos porque le damos el voto a fulano, a sutano, porque eso va a resolver, y no resuelven nada. El único que resuelve, ya usted sabe quién es, el Señor. Así que lo digo porque uno dice, aquellos príncipes y aquellos reyes. No. Aquellos legisladores y aquellos gobernadores que nosotros elegimos y aquellos alcaldes. Entonces dice más adelante ahí, verso 40, pero el Señor desprecia ¿a quién? Y este me gusta mucho ese texto. Cuando usted vea que sus gobernantes y sus legisladores andan perdidos como un juez visco, como decimos, ya saben por qué. Mira, porque el Señor los hace perderse en desiertos sin camino, los hace andar perdidos, vagabundos y sin caminos. Eso es bíblico. Dice el hermano Mariani que cuando ve a sus directores, a sus líderes políticos perdidos, dice, eso es bíblico. Es verdad. Él esparce, porque sí, rápido, los príncipes. ¿Qué príncipes? Vamos a llevarlo al contexto actual. Nuestros gobernantes. Y el Señor los hace andar perdidos. Y pierden el rastro, y pierden el camino, se pierden. Por eso que no logran resolver nada. Dios, el verdadero Rey de Reyes, es quien juzga con justicia, esparce menosprecio sobre estos líderes y los hace andar perdidos, vagabundos y sin camino. El Señor rescata al pobre de su miseria, multiplica a sus hijos como rebaño. Ese Dios que convierte a los dictadores en vagabundos y quien levanta de la miseria al pobre, hace multiplicar las familias como rebaños de ovejas. Y el verso 42, al ver esto, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué hace la iglesia? Pues tiene que alegrar. Los fieles, nosotros, la iglesia, alegremos. Y los malvados, calladitos, se ven mejor, ¿verdad? Que se callen, eso es lo que dice ahí. Los fieles a gritar, a alabar, los malvados a guardar silencio. Así que nosotros exhortación alabando al Señor, llamando a los rectos a alegrarse, a ver las maravillas que Dios hace día a día con nosotros. Los malos cierren sus bocas. Así que, y este es el último texto, si alguien sabio que cumpla con esto y que entienda que el Señor es misericordioso, o como lo traduce NBI, quien sea sabio considere estas cosas y entienda bien
el gran amor del Señor. Lo que dice ese texto es lo siguiente: cuando uno mira la historia tuya, la historia mía, la historia de la iglesia, la historia del pueblo de Israel, y ve la mano de Dios actuando, uno tiene que metérselo en la cabeza, analizarlo, darle cráneo todo el día a eso. Y entonces, eso es lo que nos llama a pensar este texto, ese texto 43. Hace esa pregunta: ¿quién es sabio? ¿Quién guardará estas cosas? Quiera Dios ayudarnos a formar parte de los sabios que conocen la misericordia de Dios, el gesed de Dios, el amor de Dios, la fidelidad de Dios, ¿verdad? Entonces, detrás de todos estos cambios en lo que los hombres llaman suerte, porque, mira qué suerte tuviste, la suerte. Los sabios vemos la mano de Dios y aprenderán lecciones de la historia y de los sucesos cotidianos. Especialmente considerarán y entenderán la misericordia de Jehová en sus tratos con los que obedecen su palabra. Por eso que el profeta Oseas en el 14:9 dice: ¿hay alguien lo bastante sabio para entender esto? ¿Hay alguien con inteligencia? Porque los caminos del Señor son rectos y los justos los seguirán. Y los rebeldes, ¿qué va a pasar? Tropezarán en ellos, que es lo que nos ha dicho el Salmo. Tenemos la seguridad de que el amor redentor inmutable puede solucionar toda circunstancia, toda condición, y que es respuesta a la oración que el Señor misericordioso así lo hace. Así que el pueblo del Señor está siempre bajo su cuidado redentor, siempre golpeado por las circunstancias, porque las circunstancias nos van a golpear, externas e internas, o sea, las que vienen de afuera y las que yo me busco. Necesitamos ¿qué? Necesito la oración. Recuerdo aquel cántico que cantábamos, necesito, no mi hermano, no, ¿cómo era que decía? No mi hermano ni mi hermana, sino yo, Señor. Necesito la oración, ¿verdad? No es mi hermano ni mi hermana. Vamos a orar para terminar la clase en esta mañana. Buen Dios, recordamos todas tus misericordias, Señor, todos los actos de amor que nos has mostrado a través de los años. Como el Salmo recuerda tus actos en beneficio de Israel, hoy recordamos todo lo que tú has hecho por nosotros, por la primera iglesia bautista de Ponce y por nosotros individualmente. Te pedimos nos permita servirte con amor, confiando en tu poder, en el poderoso nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Dios los bendiga, Dios los guarde. La semana que viene, Salmo 84. Amén. Dios les guarde.